Dice que el Señor se apartó con sus discípulos y una gran multitud lo seguía. Y Él comenzó a hablar a su pueblo. Él comenzó a predicar su palabra. Y comenzó con las bienaventuranzas. Y esa bienaventuranza lo vimos en el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6 y aquí en el capítulo 7, donde termina el sermón del Señor. Justamente en este pasaje que les acabo de compartir. ¿Y el Señor qué hace? Exhorta. Y les dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Todos los que estaban ahí estaban viendo a Jesucristo. Estaban oyendo su predicación y lo trataban de Señor. Y cuando en esos tiempos se decía que alguien era Señor, es porque reconocían una autoridad. Y cada vez que esa autoridad hablaba, se obedecía y se hacía lo que Él hacía. Por eso le dicen Señor, Señor. ¿Y cuántos de nosotros no decimos Señor Jesucristo? Lo tratamos de Maestro también, del Mesías, reconociendo que hay una autoridad. Pues el Señor dijo, los exhortó acá diciendo: he estado predicando, he estado hablando mi palabra y no haces lo que yo digo. Y aquí Lucas plantea una parábola. Lo compara con dos edificadores que edificaron su casa. Dice que uno la edificó sobre la roca y otro la edificó sobre la tierra. Y dice que vino una inundación y el que había edificado en la roca permaneció, y el que había edificado en la tierra, dice que hubo una gran destrucción. Este pasaje también lo encontramos en el Evangelio de Mateo. También lo vamos a compartir para ir avanzando y ir escudriñando. ¿Qué le parece si vamos a Mateo? Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. Aquí también el Señor Jesucristo hablando. En este mismo pasaje dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina. Aquí Mateo también, citando a estos dos hombres que edificaron, uno sobre la roca y otro sobre la arena. El fundamento era el mismo. Nosotros sabemos cuál es el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la roca? Es nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban escuchando atentamente y se quedaban admirados de la doctrina de Jesucristo. En ese sermón del monte todos estaban viendo al Señor, todos estaban escuchando su doctrina, todos estaban oyendo su palabra. Pero había algunos insensatos que no le dieron importancia a ese fundamento, a esa roca. Por estaba aquel hombre prudente, aquel hombre que escuchó la palabra y se diferenció del otro, porque no tan solo fue que escuchó, y no cualquier palabra, no era cualquier palabra, era la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchó la palabra y era hacedor. Llevaba adelante la palabra. Esa palabra que cuando la escuchamos por primera vez nos trajo vida. Esa palabra que trae paz. Esa palabra que trae consuelo. Esa palabra que trae esperanza. Esa palabra que trae fortaleza. Esa palabra que trae libertad. Esa palabra que trae sanidad. Esa es la palabra
La única palabra. La palabra que encontramos aquí. Cada vez que se habla o se predica, escudriñamos la palabra. Y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra de vida. Y el hombre prudente no tan solo escuchó, sino que fue hacedor. Fue temeroso de la palabra. Permaneció en ese fundamento. En ese fundamento que sostiene todo. Porque el poder de la palabra hizo todo. De lo que vemos y de lo que no vemos. Con una palabra el Señor sostiene el universo. Como decía nuestro pastor recién, que la Tierra gira en su órbita. Y a su vez gira en otra órbita. Y el sol sale y el sol se esconde y viene la luna. ¿Y quién sostiene todo eso? El poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es ese poder de la palabra. Y el hombre sensato está fundamentado en esa palabra. ¿Y cuál es el fundamento que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es? ¿En qué estamos fundando nuestras vidas? ¿Cuál es la roca que tenemos? Es nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que fuéramos a Corinto y aquí el apóstol Pablo habla de este fundamento. 1 Corintios capítulo 3. Cualquiera que escuche estas palabras y las hace, ese es el hombre prudente. Cualquiera que escuche esta palabra, la palabra. 1 Corintios 3 dice, a partir del versículo 10, conforme a la gracia que de Dios, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí el apóstol Pablo hablando en la iglesia. Y él dice que es un perito, arquitecto de la casa de Dios. Pablo reconoce que en su gran amor y su gran gracia, el Señor lo llamó. Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él comenzó a perseguir a los primeros cristianos. Él era Saulo. Dice que él se gozaba, dice, con perseguir y matar a los cristianos. Y en ese camino que él perseguía a los cristianos, dice que el Señor se le apareció. Por su gran gracia y por su gran amor, el Señor se le apareció a la vida de Saulo. Y se le apareció de una forma impactante, que lo dejó hasta ciego. Pero por su gran gracia, Pablo fue llamado. Y él comenzó a trabajar en la casa de Dios. No tan solo que fue llamado a ser hijo de Dios, sino que también fue llamado a ser un colaborador en la casa de Dios, un obrero de la casa de Dios, un edificador de la casa de Dios. Y Pablo tuvo más de 3 años preparándose en el ministerio, más de 3 años. Y habrá tenido muchas pruebas, muchas dificultades. No por nada el Señor Jesucristo utiliza esta parábola
y compara dos casas. Los que se dedican al rubro, los que son albañiles, sabrán que la importancia y el fundamento de una casa está en los cimientos. Que es muy importante que el cimiento sea hondo, que tenga buenos materiales, que tenga buenas piedras, rocas firmes. Pero normalmente ese albañil recibe un plano de un arquitecto, que es el que estudió más aún, el que ahondó más, el que escudriñó más, el que analizó cada material, cada detalle que tiene que tener, el que se sentó y escribió y hizo cálculos y hizo dibujos. Ahí estaba Pablo también, un hombre que recibió mucho, Señor, que fue ministrado mucho, que perseveró en la doctrina, que perseveró en la escritura, que escudriñó hondo, profundo. Un hombre que sabía que su fundamento era Jesucristo. Y base a ese fundamento, él edificó casa espiritual. Nosotros también, por la gran gracia y el gran amor que de nuestro Señor Jesucristo, fuimos llamados, fuimos hijos, pero también somos llamados a ser colaboradores de la casa de Dios. El pastor comenzaba leyendo Hebreos y decíamos que éramos casa de Dios, que éramos casa espiritual. Qué gran bendición ser casa espiritual, ¿no? ¿Cuántos se considera que son casa espiritual? Dile al del lado, ¿eres casa espiritual? Estamos aquí para edificar la obra de Dios. Esa tremenda bendición que nos dio de ser edificadores. Y dice que había diferentes materiales de edificación. Dice que en el templo Moisés lo edificó según Dios le dijo, pero se utilizaban mucho el oro, la plata y las piedras preciosas. Son materiales que son nobles, que son firmes, que no cambian sus sustancias, que son resistentes, que va a venir la tempestad y no las va a alterar, que va a venir el fuego y no las va a consumir. Y aquí Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire qué materiales está utilizando en su edificación. Si estamos usando oro, plata, piedras preciosas, o estamos utilizando madera, estamos utilizando materiales que cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga el fuego, se pueden consumir. Se puede venir abajo la casa. Y me impactó cuando dice que grande es la destrucción. Grande es la destrucción. El hombre prudente utilizó el oro y la plata y piedras preciosas para edificar. Dice que estas dos casas tenían la misma apariencia. Tenían el mismo fundamento. Puede haber dos casas colindantes, dos casas vecinas. Y una puede parecer hasta más bella que otra. Puede parecer bella de día y de noche se prenden todas esas luces que se utilizan hoy y le dan más belleza todavía a la casa. Pero a lo mejor pasan 20, 30 años y uno vuelve a ese lugar y ve la casa que no tenía tanta belleza como esta otra, la ve firme. Y la otra casa la ve con un cimiento hundido, la ve agrietada, ve los revoques caídos, se ve la humedad. El fundamento era el mismo. Pero ¿qué pasó con el hombre imprudente? ¿Qué pasó con el hombre imprudente? Si estaban todos escuchando el sermón del Señor Jesucristo. Estaban todos oyendo ahí. Dice que no le dio importancia al fundamento. No le dio el valor que tenía que tener la palabra de Jesucristo. Dice que eran oidores, pero buscaban su beneficio propio con la palabra. ¿Recuerdan ustedes cuando se produjo la multiplicación de los panes y de los peces? Que una gran multitud lo seguía al Señor.
Es más, dice que el Señor cruzó al otro río, al otro lado del mar de Galilea, y esta multitud, dice, con sus barcas cruzaron y lo siguieron. Y cuando estuvieron ahí con el Señor, le decían, haz más pruebas, haz más milagros, danos de comer. Y cuando el Señor habló, los exhortó, todos aquellos que lo seguían, desertaron. Todos aquellos que lo seguían, se destruyeron. Porque ellos les gustaba tener los beneficios de una vida cristiana. Pero cuando venga la prueba a mi vida y a tu vida, no todos tenemos las mismas pruebas. A lo mejor algunos tendrán una prueba de salud, alguna prueba de enfermedad, alguna prueba económica, alguna prueba en su matrimonio, alguna prueba con sus hijos. Y dice que esta prueba es diferente porque dice que primero sopló el viento. Bueno, perdón, dice que primero llovió. Primero llovió, salió una mancha de humedad en el techo. Bueno, no es nada, la dejamos ahí. Lo puedo superar, puedo vivir con esa mancha de humedad. Pero dice que después el río creció y el viento la azotó. Y cuando el río creció, dice que dejó descubierto los cimientos. Dejó descubierto en qué estaba fundamentada, en qué estaba sostenida esa casa. La casa del prudente, aunque sufrió la prueba, porque la tormenta fue la misma, dice que se mantuvo de pie. Pero la casa del imprudente dice que tuvo una gran destrucción, una gran ruina. Que el Señor nos ayude en la prueba, en la dificultad. Que podamos estar afianzados en su palabra, la única palabra, no hay otra, es su palabra. Que estemos fundamentados en su palabra, que estemos permaneciendo, que estemos compartiendo, que estemos orando, que estemos escudriñando. Todo esto nos va a afianzar, porque vamos a ver más la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más el fundamento. Quisiera que fuéramos a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así anda el enemigo, anda el acecho como un lobo, anda el acecho. Ninguno estamos liberados de la prueba va a venir. Dice que todos los cristianos están bajo la prueba, permanentemente. Pero tenemos que pasarla con el fundamento, pasarla firmes. No sé si acá los varones ven boxeo muchos, y un boxeador se prepara mucho para la pelea. Y esto me lleva a ver la diferencia entre el prudente y el insensato, ¿no?
Dice que el insensato, cuando comenzó la pelea, dice que el primer golpe, el primer impacto, se cayó. Se cayó. Los que ven boxeo saben que la pelea tiene 12 rounds. Y si el peleador pasa los primeros rounds con éxito, es muy probable que cuando llegue el último round salga victorioso. Eso es lo que va a hacer Jesucristo en nuestras vidas, que nos mantengamos fuertes, que su palabra nos fortalezca, pero cuando venga el primer impacto nos agarre firmes. Va a producir dolor. Seguro que el otro día cuando veamos nuestra casa vamos a ver algún vidrio roto, alguna teja volada, pero va a estar de pie y nuestro Señor Jesucristo va a restaurar. Por eso es necesario que Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca a través de la prueba. Mira lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona que Dios ha prometido para los que le aman. Hay una corona, mis hermanos. Hay una corona. Hay dos varones en las Escrituras que podemos comparar con el hombre prudente y el insensato, con el que edificó sobre la roca y edificó sobre la arena. Uno es Judas, que fue discípulo del Señor Jesucristo, que caminó a su par, que vio cuántas cosas había hecho el Señor Jesucristo, sus grandezas, sus milagros, que había sido oidor de su palabra, que se mostró públicamente durante el día con Él. Pero cuando vino la tentación o la prueba, lo entregó por unas pocas monedas de plata. Ya había otro hombre que iba por las noches, porque no quería mostrarse en público, y iba a verlo al Señor Jesucristo y tenían largas charlas. Este era Nicodemo, que dice que cuando Jesucristo estaba en la cruz, ya había muerto. Dice que Nicodemo junto con José de Arimatea, dice, fue los que bajaron el cuerpo de la cruz. Y dice que Nicodemo buscó vendas y las ungió con perfume y envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No importa la cantidad de obras que hagas. Todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar a Dios y no al hombre. Tal vez ese acto que hizo Nicodemo sirvió para agradar al Padre. La Escritura no dice, pero se cree que por la fe Nicodemo alcanzó salvación. Se cree que por la fe Nicodemo fue salvo. Porque la salvación viene por la fe, no por las obras. Pero dice que estas pruebas van a poner, van a exhibir las obras de cada uno. Quisiera que leamos 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante Cristo y vamos a rendir cuenta de cada una de nuestras obras, sea buena o sea mala. El Señor te va a decir, Diego, Laura, Luis, Luca, ¿qué hiciste en esta circunstancia? ¿Qué hiciste cuando estuviste ahí? Si mi palabra dice esto, ¿qué hiciste con lo que yo te dije? Cada uno va a comparecer por sus obras, por sus actos, ante el tribunal. Y por último quisiera que fuéramos a Apocalipsis 4.
versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí estaban los 24 ancianos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Dice que se quitaron sus coronas y le pusieron delante del Señor Jesucristo. Porque todo lo que habían hecho, todas sus obras, todas las piedras preciosas que habían recibido, era para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la pusieron delante del Señor Jesús. Todo lo que hagamos nosotros es para enaltecer el nombre del Señor Jesucristo. Y en su gran gracia nos llamó, y en esa gran gracia nos permite participar en la edificación de su casa espiritual que somos todos nosotros, y que nos permita sobreedificar, y que yo pueda ser de bendición y de edificación para un hermano, y que cada uno de ustedes pueda ser de edificación para su hermano. Estás viendo al lado un hermano que puede ser de edificación para ti, puede ser de consuelo, te puede exhortar con una palabra de amor. ¿Cuántos matrimonios hay aquí que han caminado muchos años en el Señor? 15, 20, 30 años. Y se habrán pasado pruebas y dificultades. Y han podido guiar a sus hijos, y sus hijos ya están grandes sirviendo al Señor. Muchos ya son abuelos. Esos han sido hombres que han permanecido en la palabra. Mujeres que permanecen en la palabra. Mujeres que son oidoras de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que son oidores de la palabra y hacedores. Y hacedores. Y si estás pasando por prueba o por dificultad, si sientes que esa tormenta es tan fuerte y te estás cayendo, si sientes que la barca se está hundiendo, hay que permanecer en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos va a aferrar y fortalecer. Va a fortalecer nuestro cimiento. No hay prueba que no podamos superar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No hay prueba que no podamos superar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró el camino. Él nos dejó su palabra. Y Él también hoy nos exhorta a nosotros. Porque todos nosotros decimos: Señor, Señor. Todos nosotros decimos: Señor. Y escuchamos su palabra. Y muchas veces tomamos y hacemos lo que nos conviene y lo otro lo desechamos. Que podamos ser oidores y hacedores de su palabra tal cual es. Podemos poner de pie y dar gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, sabiendo que no hay otro fundamento para nuestras vidas que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fundamento. No hay otra roca en la cual se puede edificar su casa. Y que somos casa espiritual. Que Él nos llamó a ser colaboradores de su obra. Para que edifiquemos y sobreedifiquemos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Por esta palabra que tú has traído hoy a tu casa, a tu iglesia, Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos fortalezcas, Padre. Que podamos ser oidores, Señor, de tu palabra, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Padre Celestial. Sabiendo que no hay otra palabra, Señor. Esa palabra que trae vida. Esa palabra que trae fe, Señor. Esa palabra que trae gozo. Esa palabra que trae libertad, Señor. Esa palabra que trae sanación, Señor, al que está enfermo.
esa palabra de esperanza, Padre Celestial, esa palabra que enriquece nuestras vidas, Señor, esa palabra que nos aferra el fundamento, esa palabra que revela más de la vida del Cordero, más de la vida de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar allegados y cimentados en ti, Padre Celestial, fundamentados en ti, Señor Jesús. Y si estamos en tiempo de prueba, en tiempo de dificultad, Señor, tú estás con nosotros en esta barca, Padre Celestial. Tú no nos sueltas, Señor Jesucristo. Tú estás peleando la batalla con nosotros, Padre. Tú nos estás fortaleciendo ese hombre interior, Señor, a través del poder de tu palabra, Padre. Alabemos su nombre. Alabemos su nombre. ¿Habrá alguno entre nosotros que está hoy frente y en medio de la gran tormenta? Una vez supimos llegar al acuerdo y al entendimiento que o estamos en medio de la tormenta o estamos saliendo de la tormenta o estamos a un paso de entrar a la tormenta. Pero todos pasamos por esos tiempos difíciles y esos momentos difíciles. El tema es cómo pasamos nuestras tormentas. Si la pasamos en Cristo, si la pasamos en la roca, sostenidos y aferrados ahí. Hermanos, nuestro consejo es que no te salgas de la roca. No te salgas de la roca. No quieras probar de otra manera, porque se va a caer todo, se va a derrumbar todo. Te vas a sentir absolutamente derrumbado y destruido cuando en Cristo permanecemos establecidos, sustentados, sostenidos en medio de la tormenta. Que el Espíritu del Señor te revele esta tremenda palabra predicada en esta noche. Y le decimos, Señor, sosténlos. Señor, sosténme en esos momentos difíciles. Que no quede después que sea pasado por el fuego, que no quede de mí solamente hojarascas, Señor, todas consumidas, sino, Señor, que mi vida entera, mi devoción a ti, cuando sea pasada por el fuego, sea como el oro, Señor, que salga de ahí más reluciente, con más fuerza, con más entendimiento, con más revelación, que pueda ser más maduro aún. Señor, que nada me mueva, que pueda estar establecido en ti, Señor, fortalecido en todo tiempo y en todo lugar. Señor, bendice a tus hijos, bendice a la congregación en esta noche. Abrázanos, Señor, en tu verdad. Que esta palabra, Señor, nos sostenga, que esta palabra nos sustente, que esta palabra, Señor, traiga a nuestro corazón discernimiento para poder ver cuando estamos entrando en un tiempo de prueba. Y si estamos en medio de la prueba, Señor, podamos permanecer sostenidos en la roca, en el fundamento que ha sido predicado en esta noche. Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, Él es la roca. ¿Cuántos dicen amén? Él es la roca, aleluya. No hay otro, no va a haber jamás otro, y nuestro corazón lo espera ardientemente. Amén. Hermanos, hay dos anuncios importantes. Uno es que el domingo que viene no tenemos este lugar, pero el Señor, como es bueno y es hermoso y es maravilloso, preparó un lugar aún mejor. Así que vamos a ir. ¿Cuántos fueron cuando hicimos la reunión en Alvear? No, Avellaneda. ¿Cuánto era? 460. Avellaneda 460, donde es el hermano Jorge, el mismo hermano que nos prestó para el campamento allá en Chacras del Reino. Ese hermano tiene un lugar, una congregación, donde nos va a prestar su congregación
para que nosotros podamos tener nuestra reunión el próximo domingo. Próximo domingo a las 19 horas, antes la escuelita bíblica. Eso se respeta, 1 hora antes, la escuelita bíblica. Y a las 7 de la tarde, todos los demás vamos a estar en Avellaneda. Avellaneda 460, todos juntos a las 19 horas a levantar el gran nombre del Señor. Ayúdame a ponerlo de estado para que todos los hermanos lo puedan ver, que en los grupos, para que todos lo sepan. Y el otro anuncio es que las mujeres comenzamos nuestro próximo estudio. Ya terminamos con Tito 2 y ahora vamos a empezar con un tema que a mí me está bendiciendo mucho. Estoy segura que va a ser de gran bendición para nosotras. Todas tienen que llevar un cuaderno nuevo, porque este es tema nuevo. Así que lápices de colores o fibrones, no sé, porque vamos a tener que trabajar mucho con Biblia. Vamos a tener un tiempo muy bonito. Y va a ser en la casa de nuestra hermana Yomi, el día viernes, a las 18 horas. Todas las chicas nos juntamos ahí, las chicas de GES también están invitadas, las que quieran ir, porque va a ser un tiempo muy hermoso que el Señor nos va a regalar. Amén. Y no dejes de rodear con tu oración a nuestra hermana Veré. Recuerda que ella perdió a su mamita y cuando empiezan a pasar los días, la ausencia duele mucho. Las que no tenemos nuestra mamá y que hemos pasado por ese fuego, sabemos que la extrañitis viene con los días, ¿no? Y necesitamos sostener a nuestra hermana. Así que orando los unos por los otros, sosteniéndonos en oración. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo en Avellaneda 460. Bendiciones, hermanos amados. El Señor nos ha escogido como su pueblo. Gocémonos en Él. Regocíjate, Sión, grita, canta y